Hola amigos, buenas tardes y buenas noches. Para comenzar, les damos nuestra más cordial bienvenida a este espacio de la Rosa Cruz. Desde ya, muchas gracias por estar con nosotros. Y como expresamos en nuestra invitación, la idea es compartir hoy un tema que a nuestro entender tiene una fuerte gravitación en la vida de los seres humanos, porque les permite definir qué tipo de vida y experiencias quieren hacer. Bueno, y queremos entrar en tema. Nosotros pensamos que compartir la lectura de un texto a veces tiene lo bueno de que permite centrar el mensaje. Después podremos compartir preguntas y que intentaremos responder las que podamos y recibir de ustedes compartires que sean nutricios, que nos puedan servir para todos. Bueno, y comenzamos con el texto, que dice así: todos estaremos de acuerdo que en nuestro universo se encuentran infinidad de estructuras y sistemas que van desde lo más denso a lo más sutil. Y también miríadas de seres y olas de vida asombrosamente diferentes, tanto por su naturaleza, sus características, como por sus capacidades. Y todo esto en un, podríamos llamar, océano insondable e inconmensurable de diversas manifestaciones. Algunas partes están como sumidas en un sueño, en otras regiones reina un desarrollo muy dinámico. También estaremos de acuerdo que para la raza más evolucionada de nuestro planeta, nosotros, los seres humanos, en general, la vida está caracterizada por un frenesí inexplicable a veces a la mirada de nosotros mismos, a veces casi irracional, y en realidad no siempre muy consciente. Pero por otra parte, en algunos momentos en los que el ser humano pueda alcanzar cierta conciencia, en un momento de otra calidad, él se siente como que es una entidad trascendente, una entidad que está llamada a cumplir un objetivo que él mucho no imagina, y que el sentido de su vida posiblemente comprenda un plan, digamos, que él no alcanza a visualizar, que les esquivo, y claro, algo que a pesar de nuestro esfuerzo nos es esquivo, en determinado momento lo abandonamos. Y al abandonarlo sin darnos, diría, mucha cuenta, nos sumergimos en la vida cotidiana, vida que creemos vivir, pero que, como decíamos en el video de presentación de la charla, en realidad no sucede. De todas maneras, es como que en estos momentos, ¿no? En esos momentos apareciera como una aspiración a mayor verdad, a mayor certeza que la que manejamos usualmente. Una aspiración a alcanzar un mayor grado de conocimiento, una visión más lúcida, una percepción más acabada, que pudiera, que pudiera otorgarnos la posibilidad de liberarnos de lo que usualmente nos condiciona. Algo que transformara, aunque sea en parte, la usual reacción automática, algo, algo que nos brindara serenidad y criterio. Ahora, ahora reflexionemos. Este afán,
Este afán de conocer algo más absoluto, más perfecto, pareciera que no lo origina este protagonista de nuestra vida diaria, nosotros, lo que llamaríamos nuestra personalidad natural, sino un principio que está latente en nosotros, un núcleo interno, que cuando alcanzamos la posibilidad de conectar con él, se nos manifiesta como algo desconocido y conocido a la vez, en un proceso más bien intuitivo. Pues además que ese principio, ese aspecto esencial, casi siempre se nos muestra en los espacios de silencio. Él se muestra en los espacios de silencio de la vida de la personalidad, en los espacios más serenos, más calmos, donde podemos ser un poco más neutrales. Y en esos momentos, normalmente, afloran a la superficie percepciones que originan preguntas, preguntas existenciales, preguntas que tienen como, como eje la vida, preguntas que tienen como eje la vida y el devenir del ser humano. Preguntas que además, las más de las veces, quedan sin respuesta. Y acá tenemos algunas en este texto, se las leo. Por ejemplo, ¿sabemos por qué y para qué existimos nosotros los seres humanos? ¿Somos, somos mortales o inmortales? ¿Viviremos más de una vida? ¿O será nuestro destino ser criaturas transitorias en un mundo temporal y también transitorio? Entonces, ¿existe la posibilidad de trascender esta naturaleza, el espacio y el tiempo? ¿Existirá una inteligencia creadora, real artífice del universo? ¿Cuál será el objeto de todas las corrientes de vida que existen en el cosmos y en el macrocosmos? ¿Y cuál será el papel que le corresponderá a cada una desarrollar? También, ¿existe realmente el libre albedrío? ¿Somos realmente libres o está predeterminado el destino del ser humano? Y tienen las filosofías, las religiones, los pensadores y en general los movimientos espirituales las respuestas a estas preguntas. Bien amigos, podríamos seguir. Pero veamos esto. La capacidad de hacerse preguntas es parte de lo que sucede, que para muchos la vida discurre en un permanente diálogo en el que la conciencia no cesa de plantearse interrogantes y sugerir respuestas. Sin embargo, sospechamos que la verdadera respuesta, aquella que esperamos encontrar como una experiencia plena, única, auténtica, se nos escurre de las manos. Porque sí, es muy probable que, por ejemplo, como decíamos antes, en algunas ocasiones nos hayamos preguntado qué sentido tiene una vida predestinada a perecer algún día. Porque no pareciera sensato que el ser humano sea un organismo biológico cuya existencia se desarrolla a lo largo de unas décadas para acabar disolviéndose en la nada. Y amigos, por otra parte, quizá hayan experimentado en su vida también la insatisfacción de no haber conseguido nada auténticamente duradero, nada que les dé sensación de plenitud.
Incluso podrán haber percibido que todo conocimiento debe a veces abandonarse un día por otro conocimiento, que implica reconocer que anteriormente estábamos equivocados. Y entonces, esta, diríamos, permanente insatisfacción suele generar en nosotros una desazón también, una incomodidad que nos induce a buscar algo que colme esas ansias de verdadero conocimiento del sentido de la vida. Y claro, buscando respuestas, podemos ver que existen caminos que podemos recorrer a fin de satisfacer al menos una parte de esa necesidad. La ciencia, el arte, la religión, las filosofías, todas ellas nos ofrecen múltiples respuestas, múltiples posibilidades, pero aquí también en realidad íntimamente, a veces percibimos que en nuestro interior todavía queda algo más trascendente para descubrir. Puesto que, como también decíamos antes, en general aspiramos a una perfección, a un encontrar tal perfección. O mejor dicho, ¿cómo es posible alcanzar un estado de ser semejante? Porque, fíjense, por otra parte, qué contradicción, ¿no? ¿Cómo puede una criatura aspirar a algo permanente en un universo caracterizado por el cambio constante? Porque como decíamos también, sabemos que nada de lo que somos, nada de lo que hacemos, nada de lo que creemos va a perdurar, porque antes o después se deteriorará o incluso se disolverá. Entonces, ¿cómo, cómo ingresó en nuestros pensamientos la idea de la perfección? ¿De dónde vino? Porque también dijimos esto, que quizás de que las cosas no son como deberían ser, de una conciencia de algo de nuestro ser que necesita ser sacado a la luz, un anhelo de valores absolutos, de una verdad que no sea válida para hoy, sino para siempre. Y existen todo tipo de formas de expresarlo. Pero si miramos dentro nuestro, si miran dentro de sí, reconocen este anhelo, porque este anhelo, amigos, puede ser el punto de partida. En la Rosacruz, en la Rosacruz entendemos que este anhelo, hacemos un estado de conciencia más pleno y por tanto sea posible alcanzar una experiencia y un conocimiento superiores de la vida, lo que implica necesariamente comprometerse con un enorme proyecto, uno de los proyectos más grandes que el ser humano se puede proponer, que es alcanzar la obtención del real conocimiento de sí mismo. El conocimiento de la verdadera situación en la que nos encontramos, que para comenzar, más que conocimiento, es el reconocimiento de la realidad que se esconde tras el velo de la ilusión en el que vivimos, usualmente. Pero además debemos recordar que nada que no pudiera ser aplicada, un conocimiento que no se corresponda con la realidad o que no pueda ser experimentado. Un conocimiento gradualmente permite que se amplíe, que se desarrolle una conciencia que adquiera la capacidad de comprender, para empezar, el mensaje del universo, comprender que existen otras leyes universales e intentar unirse a ellas.
Y estamos hablando de una conciencia, diríamos, integradora, positiva, global. Una conciencia que principalmente ante cada hecho, ante cada situación, sabe por qué el hecho es como es, a dónde puede derivar. Gracias a esa posible transformación de que hablamos, lo accesorio, aquello de lo que podemos prescindir, podría ir perdiendo fuerza en nosotros y comenzaría a aparecer una conducta más adecuada. Bueno, amigos, cerrando la idea, decíamos entonces que existe un discernimiento fundamental que resulta decisivo en nuestra búsqueda del sentido de la existencia. Y es el conocimiento de que nuestro anhelo de verdad, perfección y trascendencia no nace en la parte de nosotros que vive la vida cotidiana casi en automático. No nace en la parte que solemos llamar yo, aunque lo pueda parecer, latente en nosotros, un principio eterno que permanece en un estado más o menos inactivo y que ese poderoso núcleo interno que sí está unido con el universo, pueda permitir encontrar las respuestas a nuestras preguntas, de manera de comenzar a comprender el verdadero sentido de nuestra vida. Porque, porque solo quien ha reconocido por propia experiencia que no puede realizar su vida por la obtención de la felicidad material, ideal o interpersonal, comienza a estar capacitado para comenzar la realización del ser espiritual. Podemos decir que el ser humano podrá realizarse plenamente. Solo será un ser humano verdadero cuando se oriente de una manera nueva y trabaje en un nuevo desarrollo personal que propicie el fundirse plenamente en una nueva entidad, dando origen a lo que llamaríamos un nuevo tipo humano. Eh, y si no, lo leeré. Em, dice, oiga, qué lenguaje tan profundo y bien discernido. Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Una combinación de dos aspectos. Somos un ser terrestre, un ser natural, una personalidad natural, mortal, incorporada por un elemento esencial. Vamos a llamar a uno hombre terrestre y a otro hombre celeste. El hombre terrestre es este que conocemos, el ser humano terrestre que conocemos. Y el hombre celeste es un elemento nada, dicen los impulsos espirituales, que es un fragmento de una realidad esencial que forma parte del plan de creación y que conoce el plan de creación. Entonces somos una personalidad con dos aspectos. Se espera de que la experiencia de vida que nosotros mantenemos, las preguntas que no nos podemos responder, los procesos intuitivos que no nos alcanzan a llegar a donde queremos llegar, se dice que se encuentran dentro nuestro, que no hay mucha necesidad. Lo que hay que hacer es explorar un elemento interno que la charla decía que se ofrece a nosotros, se manifiesta a nosotros,
que nuestra vida cotidiana no nos permite muchas veces recordar que existe, y que en los espacios de silencio y de calma que nos podemos construir, aparece como una llamada, como un elemento, decía, desconocido y conocido. Y si nosotros intentamos encontrar un puente entre esto que somos y esa manifestación, podemos generar, se le dice, procesos iniciáticos, despertares, iluminaciones. Lo importante es percibir que si yo creo que soy un ser trascendente, y si todo lo que construyo en esta realidad material intuyo que no va a pasar a la próxima realidad material en la cual voy a vivir, mis posibilidades son escasas. Cuando me toque partir, esta personalidad natural que soy se va a desmoronar, su cuerpo vital lo va a abandonar, los elementos sólidos pasarán a los elementos sólidos, los líquidos a los líquidos, los gaseosos a los gaseosos. ¿Y qué puede traspasar esta realidad material? Los elementos que pertenecen a esa realidad material, porque yo, y la única manera de cultivarlos es orientarse hacia una realidad que no es la de todos los días. Nosotros creemos que existen leyes que manejamos perfectamente, pero en general no vivimos en el mundo de las causas, vivimos en el mundo de los efectos. A ver, ¿cómo podríamos distanciarnos de lo que somos en la cotidianeidad para poder entrar en ese espacio conectado con todo el universo? Decíamos que el anhelo de alcanzar ese estadio es el primer motor. Acá hay una pregunta, plan de creación mediante nuestro cuerpo físico terrestre. Nuestro cuerpo físico terrestre es la herramienta, es una herramienta de trabajo. Es decir, la percepción. Voy a definir a un Rosacruz. Alguien que percibe que su vida está para algo más que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, que es muy bonito, pero que está para algo más, porque se considera un ser trascendente, él percibe que hay algo trascendente en él, puede percibir también que no tiene la capacidad necesaria para encontrar un espacio de silencio como para percibir ese elemento esencial. Y que lo logra en escala, percibe que necesita ayuda. Entonces, eh, lo que él descubre, que cada vez que genera en su campo de respiración un, un momento de otra calidad, es efímero y lo pierde. Entonces, encamina sus pasos hacia un campo de fuerza afín que tenga otra estabilidad, donde él pueda nutrir su propio campo de fuerza, su propia, esa exploración espiritual que está teniendo, y entonces se une a entidades, a personas que están en su misma búsqueda, en su misma exploración, de manera tal de consolidar un campo de fuerza que sea más estable, que electromagnéticamente tenga con ese campo de fuerza, sus posibilidades son mejores. Hay alguna posibilidad de alcanzar otros espacios. Y reconociendo, y lo mismo sucede. Entonces, elementos
de silencio, de neutralidad, de calma, de serenidad, que son como los prolegómenos para alcanzar otro estado de otra calidad, porque un poco de un poco momentos de reflexión está probado que no son suficientes. Lo que se requiere es un proceso de 24 horas, que no sea un producto de gran forzamiento, pero que esté presente en el elemento cotidiano de todos los días. Pero para eso hay que alcanzar un estadio que es muy difícil en estos momentos. Entonces, eh, ¿cómo hacer? Pedir ayuda. Todos nosotros conocemos todos los procesos iniciáticos que han habido desde que el hombre ha alcanzado conciencia de sí y que han ido mutando en función de la necesidad del hombre y de las características del hombre. Hoy un proceso iniciático para alguien buscar orientarse a la manifestación del espíritu es mediante hombres y mujeres en proceso de evolución, ayudando a hombres y mujeres en proceso de evolución. Ese es el proceso iniciático de este momento. Y para eso se necesita un trabajo, un ritmo, un proceso inteligente, encontrarse, talleres de trabajo, templos. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Una pregunta difícil de contestar que voy a temerariamente contestar. ¿Por qué cada vez que reencarnamos volvemos sin memoria? Y uno de nosotros, en su proceso de vida, se ha visto cómo ha cristalizado su pensamiento, cómo de ser una entidad fresca, un niño fresco, flexible, con posibilidades de entender la vida y de no demandar mucho de la vida. Em, Vamos pasando por una cantidad de décadas y nos encontramos con que llegamos a una edad en que es difícil que algo nos mueva, algo nos conmueva. Creemos no saberlo todo, pero creemos tener una idea acerca de todo. Esto es solamente 70 años. Imagínense si tuviera la conciencia y pudiera vivir 700 años. Imagínense si pudiéramos partir y volver, no tendríamos capacidad de aprendizaje. A ver, es una protección el hecho de tomar un sorbo de olvido. ¿Podría hablar un poco más del albedrío y discernimiento de algo superior a nuestra verdadera naturaleza? A ver, ¿cómo responder? Nosotros, con certeza, sin ser certeros, porque en realidad estamos condicionados por factores kármicos, por la herencia, por los valores que se vivieron en nuestra familia, eh, por la educación que hemos tenido. Entonces, somos responsables, debemos asumir compromisos, pero debemos alcanzar un grado de conocimiento de sí para vernos venir, para percibir en qué momento volvemos a ser el que no queremos ser. ¿En qué momento podemos generar en nosotros un cambio que permita que reaccionemos ante los sucesos que nos condicionan?
Todo eso con un ciertamente condicionado. Por eso es que el yo no puede nunca mejorar el yo. Por eso es que decíamos en el principio de la charla, es que la conexión de un elemento imperfecto con un elemento perfecto es primero saber que existe. Segundo, que ese vínculo, ese contacto, tiene un aspecto embrionario y después tiene un aspecto que se va como solidificando. Esto es como cuando nace un niño y los padres tienen un escaso código de contacto con él. Logran una buena comunicación. Esto requiere un esfuerzo, requiere tiempo. Bueno, la comunicación de este ser terrestre con el ser celeste requiere de ese anhelo del que hablábamos, requiere un renunciamiento, de un desapego, de una cantidad de elementos que son volitivos en nosotros. Requiere tiempo. Pero básicamente cuando hablábamos del proyecto fundamental del hombre del conocimiento de sí mismo, está hablando no la luz de la psicología, la psiquiatría o la sociología. Estamos hablando de tratar de construir a partir de momentos de mejor calidad que tengamos que construir, en algún momento se nos darán solos, un nuevo elemento, un nuevo cuerpo, un elemento, una fase en nosotros que pueda reconocer ser los elementos de mayor calidad que se manifiestan en esta realidad, que pueda reconocer las radiaciones que llegan al planeta, que son realmente fuerzas, éteres, mensajes, que tienen diversas formas y que al hombre común nos sucede que nos traspasan porque estamos ocupados de otra cosa. Es como comenzar a construir un grial que recoja el mensaje que el plan universal tiene para nosotros. Y ahí vamos como eh, construyendo un sensorio, un elemento de detección en nuestra vida. No sé si contesté la pregunta. Dice, ¿la personalidad no sería la memoria de la conciencia? Porque si es así, ahí está la memoria, dice que si bien no recordamos, la vida se encarga de mostrarnos los por dónde, es decir, estamos siendo ayudados constantemente en el camino para que sepamos a qué venimos, o al menos eso creo. Sí, pero no hay nada garantizado. Es así. Estamos siendo ayudados, eh, pero esto requiere de un esfuerzo de concienciación, de caso a este elemento en nosotros que nos está motivando a encontrar una razón de por qué vivir, a encontrar el sentido de la vida, porque no pareciera que el sentido de la vida es lo que nos sucede a los seres humanos hoy, en Occidente y en Oriente. Y es como que nosotros viniéramos a pasar en esta vida una asignatura que percibamos que no podemos. Porque solamente quien está dispuesto a pagar por algo, el que sabe que no lo tiene. Los seres humanos creemos que tenemos voluntad, creemos que tenemos que poder, definimos cosas en nuestra vida. Y como decía una de las veces, pero no estamos dispuestos a pagar para lograr la maestría de nosotros mismos. Y todo esto tiene que ver con una percepción de si nosotros nos creemos seres trascendentes o no. Porque si creemos que esta es una sola oportunidad, bueno, ya está. Pero si creemos que estamos en un proceso de evolución
de manifestación en manifestación, de gloria en gloria, y que esta es una asignatura a cumplir, debemos percibir cuál es la asignatura y debemos intentar cumplirla. Es como que es una realidad, como decía antes, que nos toca partir. Es decir, vivimos una cantidad de décadas y partimos. La pregunta es, ¿qué sucederá después? ¿Qué será de mí? Y si esa pregunta me hace sentido, yo, alguien tuviera que transportarse a una región geográfica desconocida, donde las leyes no son las que conoce porque él vive en una ciudad moderna y esa es una jungla peligrosa, él tiene que ocuparse de, antes de ir ahí, de verificar de qué manera sobrevivir en ese lugar. Y si nosotros vivimos en una realidad con material como esta y vamos a partir a otra, debemos ocuparnos de saber qué sucede después. Y ocuparse de eso significa encontrar valores absolutos, buscar valores absolutos, buscar elementos que de alguna manera construyan una instancia de otra calidad, para que cuando el cuerpo físico, el cuerpo etérico y el cuerpo astral, conciencia purificado que hemos alcanzado, pueda traspasarlo y vivir en ese nuevo plano. Si no, nos disolveremos en ese plano. A ver. Buenas noches. ¿Qué queda de la hermandad Rosacruz original y la de hoy en día? Una gran suerte quedan los principios. La Rosacruz original se pierde en la noche de los tiempos. La Rosacruz conocida, que podríamos decir los Rosacruces clásicos, que son los originarios que en el año 1614, los originarios que en el año 1614 eh, escribieron una idea bastante clara, más clara de la que podamos dar en una conferencia, sobre cuál era el objetivo del ser humano en el universo y cuál es el objetivo en esta realidad material. Eran conscientes que tenían que generar un proceso de iniciación que comenzara con la purificación de sus cuerpos, que tenían que encontrar, como decía, hermanos de la Rosacruz, para poder en conjunto poder construir un campo de fuerza que por su calidad pudiera conectar y establecer puentes con un campo de fuerza más afín, de mayor pureza, de mayor neutralidad. Y bueno, han pasado una cantidad de años y la gnosis a la cual tenemos que seguir. Así como el ser humano tiene la capacidad de hacerse preguntas que no puede responderse, es posible que el ser humano pueda hacerse autoengaños tan poderosos que no pueda salir de ellos. Yo creo que tenemos el poder, eh, pero que estamos muy distraídos y que estamos muy tomados por elementos sin ningún valor. Eh, y que insistimos solamente construyendo para nosotros espacios de mayor silencio, de mayor calma, de mayor serenidad, espacios que construyen, utilizar las métricas de trabajo que en esos talleres se hacen, unirse a, a, a expresiones rituales que generan campos de fuerza de una vibración impresionante, es donde podemos conseguir la ayuda suficiente como para que cuando salgamos a lo cotidiano sepamos discernir qué es para nosotros y qué no, qué debe ocuparnos y qué no. Estamos hablando de encontrar un nuevo discernimiento, de poder decodificar
qué es realidad y qué no, qué es gravitante para nosotros y qué no. Me parece que es por ahí, es decir, los Rosacruces no hemos dejado al momento actual, con procesos de iniciación que son para el hombre de hoy. Por eso nosotros no estamos hablando de gurúes o de salvadores, hablamos de un proceso de autoiniciación, de un proceso que se hace en la vida diaria, en donde después buscamos la santa compañía, pero no buscamos la jerarquía espiritual. Es decir, creemos que, como decía antes, un esfuerzo mancomunado de personalidades que buscan la posibilidad de trascender esta vida que viven es el elemento de trabajo de hoy. Es un trabajo, es un trabajo de introspección, es un trabajo de saber lo que no es bueno para mí, saber lo que no quiero, saber lo que me ata, saber lo que me condiciona. Eh, en realidad no puedo agregar mucho más a lo que ya hablamos, ¿no? De disolvernos, entrar en el cuerpo etérico, no lo entendí bien. ¿Podrías explicarlo? Bueno, básicamente todos nosotros estamos conformados por un cuerpo físico, ¿no es cierto? Un cuerpo vital que lo vitaliza, que es el producto de los procesos creativos físicos, que lo llamamos un cuerpo vital o etérico porque son éteres que de alguna manera ponen en movimiento el cuerpo físico, que cuando en el caso que abandonan al cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo físico se derrumba. Entonces tenemos un cuerpo físico, un cuerpo etérico que lo vitaliza, un cuerpo astral, que es un cuerpo donde de alguna manera de los proyectos, y un cuerpo mental que en nuestra ola de vida todavía es incipiente, un cuerpo mental que es el que maneja el aspecto intelectual y los pensamientos, pero que en este momento de la ola de vida, al no estar, digamos, totalmente maduro, no es independiente. Entonces está condicionado, su pensamiento está condicionado por el del cuerpo astral, que sí está construido, y hace que cada uno de nosotros no tengamos un pensamiento puro, sino que tengamos pensamientos que estén condicionados por nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestra necesidad de imagen, nuestra, nuestros miedos. Es decir, y todo eso pertenece a un espiritual, es que se vaya adelgazando, y eso espiritual es que se vaya adelgazando y se genere un cambio de manera tal de que el pensamiento se transforme en un pensamiento de otra calidad y se independice de los sentimientos, que es un pensamiento mucho más puro, mucho más neutro. Y de esta manera, con un pensamiento eh, mm, más liberado de los aspectos astrales, digamos, se puede visualizar el verdadero sentido de la vida. Hola, buenas tardes, Guillermo. ¿Puedes hablar brevemente del criterio de la Rosacruz o de Shambhala? Bueno, Shambhala es un nombre que utilizan muchos y el campo de respiración del planeta. Hay lugares más poluidos y menos poluidos espiritualmente. Entonces, cuando un grupo de trabajo espiritual se orienta hacia los aspectos más puros de la realidad material, tiene la posibilidad de, aunque sea, tocar el aspecto más periférico
de un campo de otra calidad. Entonces, se dice que como este proceso que estamos haciendo nosotros, los campos de fuerza quedan rodeando el campo de fuerza del planeta, alimentados por el campo de fuerza que tiene el mismo signo, el mismo poder magnético, campo magnético e ideación, suman en un campo de fuerza más potente. Los que intentamos, los que intentamos encontrar un espacios de más sanos, más sagrados, tenemos la posibilidad de establecer un puente que de alguna manera pueda conectar con esos espacios que son sanos y sagrados y percibir que es una realidad lo que nosotros intentamos. Y muchas veces ser nutridos espiritualmente por campos de fuerza de otra calidad.